Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Como podéis ver a mis espaldas, he puesto aquí en mi despacho unos pocos adornos que representan a la Navidad. Estamos a muy pocos días de la Navidad y he pensado que para esta ocasión sería bueno leer un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. En esta ocasión, como veis, lo vamos a leer en una versión católica, romana. Es la versión de las ediciones paulinas, ediciones que se encuentran en la Ronda de San Pedro de Barcelona, al lado mismo de la Plaza Urquinaona, que es donde compré yo esta Biblia. Luego veréis la razón por la que hoy he querido leer en una Biblia católico-romana. El texto al que me estoy refiriendo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 6, que a continuación paso a leer en esta Biblia. Dice aquí que mientras estaban allí, se refiere a José y a María, mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, es decir, la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. ¿Y todo esto por qué? Lo del pesebre. Porque no encontraron sitio en la posada. ¡Qué pena! Queridos hermanos y queridos amigos, que aquel que era el Rey de Gloria, que aquel que se merecía haber nacido en el mejor de los palacios de cualquier humano, tuviese que verse obligado a nacer en un pesebre, entre animales. Hasta aquí llegó la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para ser Salvador de todos nosotros y ya tenía que empezar por su propio nacimiento. Voy a volver a leer el versículo, porque hay tres cosas que se dicen aquí y que muy rápidamente comentaré. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no encontraron sitio en la posada. Esto lo escribe el evangelista Lucas. Y el evangelista Lucas escribió su evangelio más o menos en el año 62 de nuestra era, en el año 62 después de Cristo. Es decir, habían pasado ya 62 años del nacimiento de Jesucristo. No se puso a escribirlo rápidamente, sino que lo escribió sobre el año 62. Luego veréis la razón. Hay aquí tres cosas que se han dicho en este versículo. La primera cosa es que dice aquí que nació su hijo primogénito. Vuelvo a repetir, primogénito. ¿Y sabéis cuáles son las definiciones? No dice unigénito, como la llamada cristiandad hoy en día, o tal vez en tiempos pasados, se empeñó en declarar. Ahora ya se han dado cuenta del error. Y lo digo con todo respeto y con todo cariño. Y ahora ya traducen y predican
lo que dice la palabra de Dios. La prueba es que esta Biblia es una Biblia católico-romana y en esta misma Biblia se habla de que el Señor Jesucristo fue no el unigénito, como si la Virgen María hubiera tenido un solo hijo, Jesús, sino el primogénito, el primogénito. Y vamos a ir a ver que lo tengo aquí, permitidme, vamos a ir a ver la definición en un diccionario Santillana, diccionario español, muy buen diccionario, a ver qué define por primogénito y qué define por unigénito. Vamos en primer lugar a lo que define por primogénito. Dice aquí, primogénito, que es un adverbio, se dice del primer hijo de una pareja. Atendamos bien. El primogénito, no hace falta ser muy estudioso, muy catedrático en lenguas, cualquiera de nosotros más o menos lo hubiera definido de una manera parecida, pero mejor que lo haga el diccionario. Primogénito se dice del primer hijo de una pareja, del primero, no del único, del primero, lo cual da a entender que después de este vinieron más. Eso está muy claro. Mientras que por unigénito, si el Señor Jesucristo hubiera sido el único hijo que tuvo la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, en lo cual estamos nosotros de acuerdo en que fue obra y gracia del Espíritu Santo, no en que fuera el único, pero sí en que quien concibió la Virgen María no fue de su marido José, sino del Espíritu Santo. En esto estamos de acuerdo. Por unigénito nos dice este mismo diccionario, que es otro adjetivo, se dice del hijo único, del hijo único. Esto son habas contadas. Esto alguien dirá, para llegar a estas conclusiones no haría falta irnos al diccionario, pero mejor que haya sido el diccionario, como es este, un buen diccionario, diccionario Santillana, el que nos haya dado las definiciones de ambos términos. Las definiciones de ambos términos. La Virgen María dio a luz a su hijo primogénito. Y quiero deciros, o recordaros a los creyentes evangélicos, que lo conocéis también o mejor que yo, que el que la Virgen María tuviese más hijos no la hace más indigna, no la hace más humana, no la hace más de nada, porque la mayor honra que en aquellos tiempos, y aún ahora, pero más en aquellos tiempos, la mayor honra que una mujer judía podía tener era que fuese capaz de dar hijos a la luz. Y la prueba es que aquellas mujeres que no daban a luz eran mal miradas en aquella sociedad, eran mal miradas. Luego entonces hemos de desterrar de nuestra mente que porque el Señor Jesús fuese el primero de una serie, la Virgen María fuese algo así como una cualquiera, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo segundo que quiero destacar, dice que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué hizo? Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Lo envolvió en pañales. Sí. Hemos de quitar también de nuestra mente a veces conceptos voy a decir súper espiritualoides que hemos adquirido, como si el Señor Jesús, por ser el mismo Dios hecho carne, cosa que lo era, al tener que hacerse pipí como todo otro niño, al tener que necesitar pañales, fuese menos hijo de Dios o fuese menos honroso. El Señor Jesús en este sentido era uno más como nosotros, era uno más, exceptuando nuestro pecado. Él nació santo,
vivió santo y murió santo, y ahora está en el cielo santo igualmente, 3 veces santos, se dice de Dios, lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver un texto que confirma esto que estoy diciendo. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dejadme que mire aquí. Hebreos 2:14. Leemos aquí. Así que, por cuanto los hijos participaron, es decir, nosotros, la humanidad, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, Él también participó de lo mismo. ¿Y por qué esto? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El propósito de su venida, que fue salvarnos por un lado a nosotros y destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, él lo tuvo que hacer tomando para sí un cuerpo sin pecado, pero un cuerpo como Dios que estaba en el cielo. Él no podía venir aquí y morir en la cruz del Calvario y salvarnos. Se tuvo que humanar, se tuvo que encarnar, se tuvo que hacer sin dejar de ser Dios, Dios y hombre a la vez. Dios y hombre a la vez. Dios porque conservaba la naturaleza divina desde toda la eternidad, y hombre porque vino y adquirió y adoptó una nueva naturaleza que era la naturaleza humana, la naturaleza de cada uno de nosotros. Vuelvo a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, de naturaleza humana, Jesucristo también participó de lo mismo. ¿Y esto para qué? Pues para destruir por medio de la muerte, porque como Dios allí en el cielo, Él no podía morir, tuvo que venir a esta tierra para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Señor vino y le arrebató al diablo lo que tenía secuestrado. Recuerdo ahora que hay unas palabras de Jesús que dice, más o menos, porque no lo tenía previsto esto, que el diablo nos tiene cogidos a nosotros y lo denomina el fuerte. Pero luego dice que viene otro, que es más fuerte que él, y le arrebata lo que no era suyo y lo que tenía secuestrado. Y este más fuerte fue el Señor Jesucristo. Y esto lo hizo a través de su encarnación, que recordaremos estos días de la Navidad. Vuelvo a leer el texto. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, de naturaleza humana, Jesucristo participó también de lo mismo. ¿Y por qué? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es al diablo. En tercer lugar, seguimos leyendo aquí. Voy a leer el versículo y destacaré lo tercero. Dice que mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Y añade, porque no tenían lugar, porque no encontraron sitio en la posada. No encontraron sitio en la posada. A esto hay aquí un himno antes de seguir adelante, que hemos cantado mucho en las iglesias evangélicas y que está en nuestro himnario evangélico de literatura bíblica, el de los 750 himnos, es el himno 23.
Y dice así: vedle nacer, oh, qué maravilla, no en un palacio de gran señor, hasta un pesebre Cristo se humilla. ¿Cuánto le cuesta ser redentor? Hijo de Dios, Señor de señores, burla y desprecio él padeció. Cristo Jesús, varón de dolores, ¿cuánto le cuesta ser redentor? Y la tercera estrofa dice: ved cómo muere entre ladrones, en cruz colgado, cual malhechor. Fue tratado como si fuera un malhechor. Cristo su vida da por los hombres, ¿cuánto le cuesta ser redentor? Y el coro dice: vedle nacer en un establo, viene buscando al pecador. Vedle morir en el Calvario, ¿cuánto le cuesta ser redentor? Como estamos diciendo, el Señor Jesucristo se hizo como uno de nosotros, incluso naciendo en un establo, en el peor lugar que podríamos imaginarnos. Y ahora la tercera cosa que quiero destacar es, dice, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. Las versiones nuestras evangélicas traducen porque no encontraron sitio en el mesón, que para el caso es lo mismo, una posada que un mesón. Y esto, mientras yo estaba considerando esto, pensaba en una porción acerca del Señor Jesucristo, que se encuentra en Lucas, capítulo 9, y versículo 57 en adelante. Dice aquí que yendo ellos, él y sus 12 discípulos, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos. Yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar la cabeza. Nació pobre, vivió pobre y murió pobre, siendo el más rico de todos. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto en el reino de Dios. Y al llegar aquí quisiera hacer una puntualización. Para aquellos que no conozcan bien la Escritura, que no piensen, pues sí que era malo, sí que era celoso de sí mismo el Señor, que parece ser que está en desacuerdo con que uno entierre a su padre, con que otro haga esto. No, no está. Él precisamente nos enseñó a respetar estas cosas. Lo que ocurre es que en las cosas de Dios, lo primero ha de ser Dios. Porque si os fijáis en los tres casos que se han presentado aquí, dice: pero primero. Está bien que entierres a tu padre, pero primero esto. Está bien que vayas y hagas esto, pero primero esto. El Señor tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Bien, ya vamos terminando. Dentro de pocos días vamos a celebrar la Navidad. Aquí en Barcelona, yo no, a causa de que estoy bastante impedido, con cojera y con la garrota y lo que ya conocéis de siempre.
pero por la tele he estado viendo y mi familia se ha ido a Barcelona, a la Plaza Cataluña, al Paseo de Gracia, a la Puerta del Ángel, a las Ramblas. Es una maravilla esto, es una maravilla esto. Hoy mi hijo me ha enseñado, me ha mandado una foto con el árbol que el Xavier Albiol ha hecho en Badalona. Hoy qué maravilla también, y están fotografiados. Y en Madrid no digamos, han tenido casi que cortar calles, y así en toda España. Porque el pueblo necesita celebrar la Navidad, la Navidad. Pero quiero decir con toda solemnidad que aunque no está mal que celebremos la Navidad, que tomemos turrones, polvorones, cava, comidas familiares, etcétera, etcétera, no está de más que esto lo hagamos. Yo lo pienso hacer también con mis hijos y mis nietas, y lo pienso hacer también con la iglesia nuestra aquí en Sant Fost. No está nada mal esto, no está nada mal. Pero para muchos la Navidad queda en todo esto, en hacer regalos, recibir regalos y poquita cosa más, habiendo perdido el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad, aparte de esto, tiene un sentido más profundo, tiene un sentido espiritual, que por desgracia una gran mayoría de ciudadanos de este mundo se ha olvidado totalmente de ello. Se ha olvidado totalmente de ellos. Y voy a decir otra cosa. En estos días de celebración, donde tendríamos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, por el nacimiento del Señor Jesús, es uno de los días que se cometen más pecados, borracheras, accidentes, y espero que no haya ninguna muerte de estas que últimamente está habiendo a causa de la sociedad machista. Espero que no haya ninguna, aunque temo equivocarme, temo equivocarme. Y es una pena, queridos amigos, que reduzcamos la Navidad solo a estas cosas y nos quedemos aquí sin querer ver lo que hay detrás de todas estas cosas, que la venida del Señor Jesucristo fue para algo más, fue para librarnos del pecado, para salvarnos y para llevarnos con Él al cielo. Cosa que hemos hecho unos pocos de la sociedad, los creyentes, pero una gran mayoría le ha dado las espaldas a Dios. Y antes de terminar en oración, como siempre, voy a compartir con vosotros un himno que se encuentra en este himnario, que es el cancionero evangélico del campamento de Panjón, un cancionero que editó don Eric Bermejo, misionero inglés entre nosotros, que ya lleva años en el cielo, y su esposa, doña Inga, que está acompañándole también en el cielo, pero que era un hombre profundamente espiritual. Hemos tenido mucha relación y mucha comunión con él. Yo durante muchos años he colaborado estrechamente con él en todos los campamentos y conferencias que se hacían, incluso las de aquí, de Barcelona, en la calle Verdi. Como digo yo, y sin ánimo de ofender a nadie, pero lo digo un poco así, en plan de broma, yo era su monaguillo. Entendedme la expresión, ¿eh? Yo era su ayudante, yo era su aprendiz, y todo lo que me mandaba hacer rápidamente, me ponía manos a la obra. ¡Qué bendición el haber tenido a este hermano entre nosotros! Y en el himno número 98 leemos acerca del Señor Jesucristo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, como ha dicho el Señor Jesucristo en aquella porción del capítulo 9 de Lucas. Las zorras tienen guaridas,
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no tuvo lugar en el cual reclinar su sien. Y el coro nos dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. En mi corazón he reservado un lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y ahora ya, como siempre, queridos hermanos y queridos amigos, vamos a despedirnos en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta nueva Navidad, porque en tu gracia y en tu misericordia has prolongado nuestros días y podemos ver y celebrar una nueva Navidad. Ya no es la Navidad del año 2022, ni del 21, ni del 20, en medio de la pandemia, sino que es la Navidad del 2023. Y te damos las gracias porque si estamos vivos todavía es porque tú nos has guardado. Quisiéramos pedirte que con alegría de corazón, en medio de la familia y de los amigos y de los hermanos espirituales, podamos celebrar la Navidad. Pero eso sí, siempre recordándote a ti, siempre dándote las gracias, porque más importante que celebrar estas fechas es el motivo que te trajo aquí, a esta tierra, y que nos permite celebrar esta Navidad. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Bendice este vídeo, que personas que todavía no han entregado, no han abierto su corazón a ti, puedan reflexionar. Y si hasta aquí no te han abierto el corazón, lo puedan hacer a partir de esta nueva Navidad. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Te lo hacemos llegar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.